capítulo más, con otro podcast más, con otra persona muy importante acá en la provincia, que de seguro les va a encantar. Vamos a conocer sus inicios, cómo llega a la radio y a los medios de comunicación y también la televisión. Con ustedes uno de los mejores periodistas que tiene Chiriquí, el gran Jaime Saldaña, papá. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué pasó, René? DJ René. Eso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia. Eso, hoy vamos a conocer más de tus inicios, cómo empezaste, si fue la televisión, si fue la radio, quién fue esa persona que te dio la primera oportunidad y qué fue lo que te inspiró a entrar en este mundo de la comunicación. Así que todo esto es gracias a los amigos de Sense, acá en la cafetería donde encuentras el mejor café, una excelente atención, rico sándwich, también las hamburguesas deliciosas. Así que sigan ahí la cuenta de Essence. Arrancamos, mi nombre es el DJ René, hoy vamos a conocer de Jaime Saldaña. Jaime, ¿cómo inicias en este mundo de la radio y la televisión y el mundo del periodismo? ¿Qué te inspiró a entrar a este mundo? Bueno, mira que en realidad me gustó el periodismo desde siempre, desde que era niño. De hecho, en el anuario, en el colegio de Escuela Secundaria de Cerrillo, me gradué en el 99. Ajá. Y en el anuario dice que yo quería ser periodista. Ah, tú dijiste que querías ser periodista. Entonces, bueno, desde niño. Lo que pasa es que cuando estaba en el colegio, en Dibalá, estuve en varios colegios, fui presidente de una cooperativa y me tocó ir a la radio como para explicar qué hacía la cooperativa. Y bueno, en aquel tiempo era radio mi preferida, que era la de esa área de allá. Sí vinimos a David en algunas ocasiones y sabes que da la casualidad que algunos compañeros y colegas hoy en su momento me entrevistaron, siendo yo un estudiante de 15 años, era presidente de la cooperativa. Y me gustó la onda de la radio, me gustó porque, mira que no me daba nervios, no me daba miedo, hablaba, me gustaba. Entonces en ese momento yo dije, esto es lo mío, la radio. Entonces me gustó siempre la radio. Pero te gustaba la radio, pero te gustaba era el periodismo o te gustaba el mundo de la locución? Sí, mira, el periodismo como tal, porque quizás era otra época, eran los 90. A mí sí me gustaba el periodismo, o sea, yo escuchaba a los periodistas del momento. ¿Cómo quiénes? ¿Puedes dar ejemplos? Había muchos, y actualmente Demetrio Abrego, Demetrio me entrevistó en su momento en TVN Chiriquí, Felietra Capelle, Leora Usadame, Monchicano, Ramón Guerra, o sea... gente grande. Sí, gente que mis abuelas los escuchaban. Sí. Entonces, me gustaba esa parte, la parte de noticia, la parte periodística, porque... Quizás hoy en día hay muchos jóvenes que dicen que quieren estudiar periodismo, pero al final no es que les gusta la noticia o el periodismo como tal, sino que se van por la onda de DJ o que quieren ser presentadoras de televisión. Entonces están pensando eso. A mí sí en realidad sí me gustaba la noticia, me gustaba la redacción de noticias como tal desde que yo estaba en el colegio. De hecho hicimos algunas cosas en el colegio también, como periodiquitos y cosas así. Y siempre me gustó eso. Y cuando llegué a la universidad, en el año 2000, empecé a estudiar periodismo. Y me fui por ahí y empecé prácticamente a trabajar, a practicar y a trabajar o a trabajar sin paga. Práctica. Sí, práctica. No era una práctica profesional como tal, pero en aquellos momentos, bueno, si de repente te daban la oportunidad y tú podías llegar a una emisora, se hacía. Y ya era ganancia. Sí, ya. Nosotros lo hicimos, algunos que estábamos estudiando primer año de periodismo y se nos dio la oportunidad en Onda Chiricana. En Onda Chiricana. Sí. ¿Tú estuviste ahí? Ahí fue donde te conocí, ahí fue donde lo conocí. Que ahí por si no saben, tremendo crew había en ese momento ahí. Elmer Quintero estaba allí. Sí. Estaba Zoila Chávez también. Ustedes un equipazo. Era un lote grande del que quedamos algunos. Porque en su momento era bien sacrificado porque, ¿sabes qué? Tocó también locutores de verdad de la época, como Ovidio Lorenzo, que te enseñaban la locución como era y que te enseñaban a hacer las cosas como era. Eduardo Esteban, que llegó en ese momento a la emisora y hizo algunas cosas. Y nosotros estábamos en AM. En Onda Chiricana AM, porque existía la FM y la M. Entonces, o sea, tú fuiste de menos a más. Nosotros estábamos en la M, pero teníamos que llegar a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí, teníamos que seleccionar la música. Teníamos que... Ok. Aquí estamos hablando de que estabas haciendo una práctica, pero como locutor, para hablar en la radio.
Eran varias cosas. ¿O también periodismo? Sí, porque era una programación de varios programas. Entonces, nos tocó noticia también, pero no leíamos la noticia del periódico. O sea, en ese momento era el periódico, las redes estaban saliendo apenas. Nosotros teníamos que transcribir las noticias y escribirlas a nuestra manera, porque así fue que nos enseñaron. Entonces, o sea, sacabas una nota del periódico y la escribías a mi manera, a la manera de cada quien. Y eso lo hacíamos a las 5 de la mañana. Seleccionábamos la música, eran varios programas. Y en realidad empezamos haciendo un programa de deporte. Fue la parte periodística primero, que se llamaba Deportes y Algo Más. Casualmente un 13 de noviembre, sin saber, porque el programa iba a iniciar antes y no me acuerdo por qué no inició. Y empezamos un 13 de noviembre, que es el Día del Periodista, que en su momento después ya supimos que era el Día del Periodista. Pero iniciamos un 13 de noviembre del 2000 haciendo ese programa. Hace 25 años. Sí, y de ahí pues salieron algunas cosas y Don Monchi tenía su noticiero, tengo noticias, un comentario. Ahora, pero ustedes cuando llegas ahí, te saltas una parte. ¿Cómo llegas ahí a la emisora? ¿Cómo llegas? Bueno, ellos fueron a la universidad diciendo que si alguien quería participar en unos programas como tal, que podían llegar a la emisora. Y nosotros llegamos, era un grupo grande, como de 25. Pero de ahí cuando empezaron a decir que bueno, que había que llegar a las 5 de la mañana. Se me fueron corriendo. Que no se pagaba. Que no se pagaba, entonces, que nada más era para práctica. El grupo se fue reduciendo y quedamos prácticamente 4 al final, que nos mantuvimos ahí. Era Elmer, era usted, Chocobola Quintero, era Sixto también. Soy la Sixto. Sixto no iba todos los días, pero estaba ahí, estaba Sixto. Sí, fue prácticamente los que quedamos ahí. Y de ahí pues aprendí a usar la consola. Mira que en AM se usaba tocadisco en Onda Chiricana y era la consola de perilla, como estufa. Ajá. Entonces aprendimos eso, aprendimos por lo menos lo de la radio. Y de ahí pues ya me fueron dando la oportunidad de hacer vacaciones. Surgieron algunas cosas de noticias porque igual yo estudiaba. En ese tiempo usábamos grabadoras. Un día llamaron a la emisora y estaba yo como a las 6 de la mañana. Y se había dado un hecho cerca de la emisora. Era un muchacho se había ahorcado. Y fue la primera vez que yo fui a una noticia como tal de esa magnitud. Sí, porque entiendo yo que es muy distinto cuando estás en la cabina, estar en la cabina leyendo un periódico, leyendo información, es muy distinto estar en la calle, porque te vas a encontrar otros temas. ¿Ah? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, yo fui y entré a la casa, entrevisté al papá. Y en ese tiempo usamos la grabadora de cassette todavía. ¿Qué tiempo? ¿Eh? Y bueno, lo de nosotros era en AM, no en FM. Entonces, Cinco Noticias, un comentario con Monchi era lo máximo, era el top, Grandes Ligas. Y tengo que decirlo como anécdota que al principio Don Monchi no gustaba de nosotros. Es la realidad. Que ya después yo con Don Monchi me llevé muy bien. Y me dio la oportunidad también de participar en Cinco Noticias, un comentario. Que, después de lo que estamos hablando. Sí, para mí. ¿Cómo qué tiempo después? Un año, 2 años. Es que tenía que ganar en buen panameño su cuera. Tenía que ganar su cuera, tenía que ir poco a poco. Entonces al final pues, llegué al noticiero. A Cinco Noticias, un comentario, ya un noticiero que yo escuchaba de niño y después me tocó participar. Qué orgullo. Sí, y bueno, para mí era un orgullo. Ahora, antes de eso yo trabajé en periódico, porque este programa de cuánto es, porque no sé. 1 hora. Vamos a hablar bastante. 1 hora. Hay que de repente vamos a ir acelerando también, no creas. Bueno, pero mira, mi primera oportunidad fue Onda Chiricana. Aprendí muchas cosas, radio y demás. ¿Y periódico también, entonces? Sí, luego de ¿Qué eso. periódico? Luego de eso yo empecé a trabajar con Gaitán, con Luis Alberto Gaitán. ¿Con Don Monchi qué tiempo estuviste? Es que con Don Monchi fue después. Ah, ok. O sea, yo estuve en Onda Chiricana M. Después, por carambola, a mí me sucede una situación, era algo médico, y yo voy al noticiero de Gaitán, pero como a poner una denuncia. ¿En Megamix? En Megamix, que estaba en el Parque Cervantes, Ajá. arriba. Entonces yo voy a poner la denuncia y bueno, me preguntas, era una situación que me había pasado, yo fui a poner la denuncia. Entonces él me dice, hey,
tú hablas bien. Dice, y tú hablas bien en la radio, tú sabes hablar. Y yo digo, yo estoy estudiando periodismo y yo estaba en una chiricana, así, así, así. Y él me dice, ¿y no te atreves a trabajar conmigo? Yo dije, ¿para cuándo? Y él me dice, de una vez. En ese tiempo Edgar Mora trabajaba con Gaitán, había renunciado. Al día siguiente empecé a trabajar con Gaitán. Y mira, y parece mentira. No hay mal que por bien no venga entonces, ¿ah? Sí, al día siguiente, bueno, empecé a trabajar con Gaitán en Megamix, que era informe especial en la radio. Ajá. Fue mi primer trabajo pagado, Ya ahora sí, sí. como periodista. Entonces, o sea, yo hacía el trabajo de reportero. En ese momento, pues yo estaba empezando también, estaba conociendo, aprendí mucho. Entonces, ¿Qué escuela hay, sí, Maya? Gaitán tenía el programa de radio, Y el de la era televisión. corresponsal del Siglo y tenía informe especial en TVN Chiriquí, que era un programa bastante, yo diría que prácticamente todo Chiriquí el sábado se sentaba a ver Sí, un muy buen programa. informe especial en la Y radio. ese tipo de periodismo ya muy poco se está haciendo para Sí, la aunque televisión. la línea de él era muerto, era crónica roja, Sí, era sí, droga. sí, entonces, sí. entonces yo empecé a trabajar con él y aprendí muchas cosas, pero la línea de él era esa. Pero ese programa era muy bueno. Sí, entonces, bueno, aprendí más que todo las notas judiciales, coberturas de crónica roja. Andabas en esa Era muerto, droga, policiales, ese tipo de cosas. Entonces al final quedé trabajando prácticamente para las tres cosas y Gaitán me consigue que el Siglo me pagara como fotógrafo. Entonces yo empecé a sacar las fotos y, bueno, en el Siglo salía fotos Jaime Saldaña. Eso fue mi primero en periódico fue el Siglo como fotógrafo Ajá. de Chiriquí. Entonces, luego de 2 años y medio más o menos, yo me independicé y ahí fue que entré en EPASA, que para mí en el momento era Crítica, o sea, yo no sabía que Crítica, Panamá América y Día a Día, eso era una sola empresa. A mí me llamaba la atención Crítica y como yo sabía el mundo de la crónica roja, me metí por ahí. Yo le ofrecía a Crítica trabajar con ellos. Al principio el director de periódico me dijo que bueno, no había presupuesto, no sé qué. Y la cosa es que yo dejé de trabajar con Gaitán por algunas cosas. Y yo tenía los contactos, ya yo conocía a los fiscales, conocía al jefe de la zona policial, o sea, yo tenía las fuentes de esa área y yo ofrecí eso. Al principio pues, me dieron que no había presupuesto. Aquí habían 2 corresponsales. Como yo quedé libre, entonces yo le dije al director del periódico, Juan Prixiola, saludo a Juan Prixiola si llega a ver esto, y siempre le agradezco por la oportunidad que me dio también. Yo hablé con él por teléfono público en aquellos tiempos, se usaba teléfono público, y yo le dije que sin compromiso yo le podía mandar noticias sin paga. Yo lo que quería era demostrar que, pues, que yo tenía las el talento. notas y que yo tenía las fuentes y demás. Y entonces él me dijo, bueno, dale, mándamelo a mi correo. Entonces él era el director del periódico. Entonces yo empecé a ¿Y mandar... cómo se hacía? ¿Tú hacías las grabaciones, mandabas...? ¿Cómo se hacía este tema? Mira, cuando yo empecé en el 2000, estaba la transición de lo análogo a lo digital. Se estaba terminando de usar la cámara de rollo. Ya se usaba la digital, aunque todavía... O sea, los megapíxeles todavía no eran... Era de que 2 megapíxeles. Y en eso Gaitán, lo menciono nuevamente porque Gaitán siempre en eso innovaba también, porque Gaitán tenía ya cámaras digitales. Entonces yo aprendí a usar las cámaras digitales, tanto de foto como de video. Porque había que usar las dos cosas, para el programa de televisión y para el periódico, y la grabadora digital también para la radio. Entonces, ya se mandaba digital, pero era por cibercafé. O sea, tenías que ir al cibercafé, mandabas el correo, la redacción y mandabas la foto. Que anteriormente me cuentan los compañeros, a mí no me tocó, que se llegó a mandar hasta por avión, o sea, se mandaban los rollos o se mandaban fax. Eso a mí no me tocó. Imagínate. A mí me tocó ya con internet, pues, y se mandan por correo electrónico. Tú sabes de que y disculpa que te corte ahí, que yo le he escuchado a muchos periodistas de que a veces cuando iban a hacer coberturas en estadios, en lo que es el mundo del deporte, y se iban a un teléfono público, en ese teléfono público hacían su primer reporte, luego entraban al estadio, salían, ¿no? Luego va tanto a tanto, y así sucesivamente.